un caso que me pareció de lo más revelador y es un acto de racismo descarado del Partido Popular por parte de alguien, y perdónenme, y creo que hay gente que se va a molestar conmigo si digo esto, este tipo no está consciente que es racista. De hecho, está hablando con buena voluntad. Lo que está diciendo es horroroso, es aterrador, es brutal, pero es honesto. La historia es la siguiente. La cantidad de inmigrantes que han llegado a las Islas Canarias, que están muy cerca de la costa africana, como ustedes deberían saber o deben saber o ya saben ahora, ha sobrecargado las capacidades de recepción de inmigrantes por parte del gobierno de las Islas Canarias, que es una de las comunidades autónomas de España. Y entonces el gobierno español ha decidido mover a algunos de los inmigrantes a otros lugares, entre ellos a Málaga y al poblado de Torrox, donde se llevaron a 206 migrantes de origen subsahariano. Bien, debo ponerlos ustedes en antecedentes de que las leyes de España, que tienes que respetar, seas del PSOE, del PP, Vox no respeta nada, pero tendrías que respetarlas, o de Podemos, que tampoco les gusta mucho la idea. Las leyes de España te impiden que si entra un inmigrante, lo subas a un avión y lo regreses, así como hace De Santis. Es decir, si lo quieres expulsar, hay un procedimiento judicial para extraditarlo. Una persona que entra ilegalmente a España no la puedes encarcelar, porque no ha cometido ningún delito. Si comete un delito, entonces procedes a tener un juicio y ya lo encarcelas. Si una persona entra ilegalmente a España, tiene derechos y se los tienes que respetar, así seas del PP o del PSOE. Porque todo lo que pasa con los inmigrantes le echan la culpa al PSOE. Pero es que hay leyes que hay que respetar. Bueno, estos inmigrantes están en situación irregular, pero al mismo tiempo no se les puede echar. Entonces, se llevó, entre otros, a un grupo de 206 migrantes, luego lo multiplicó un poco el responsable de esto, y fueron llevados a hoteles en Torrox. El gobierno español, por ley, tiene que darle un alojamiento adecuado a las personas que entran irregularmente a España. Es la ley, no es un capricho de los malvados rojos. Bueno, entonces un concejal del PP en el ayuntamiento de Torrox, Salvador Escudero, dijo lo siguiente, y les voy a pedir que lo oigan. Yo no oigo malevolencia en sus palabras, oigo una ignorancia vastísima, oigo un racismo subterráneo, un racismo asumido como no racismo, una especie de racionalización que es más aterradora que un nazi saliendo a la calle a decir mueran los africanos, ¿ok? Hay bastante preocupación. Tú imagínate que en menos que canta un gallo, pues empiezan a salir, algunos se agobiarán, estarán hasta las narices de estar en el hotel y... Aquí, él está hablando de los que se van a agobiar y están hartos de estar en el hotel, a estos inmigrantes subsaharianos que se han jugado la vida generalmente en barquichuelos que no deberían poderse usar ni para un estanque de un parque, y se han ido en esos barquichuelos a Canarias porque sus países, su realidad, no les permite ni sobrevivir, ni tener esperanzas, ni tener futuro. No son malvados que vengan a quitarte lo tuyo. Es gente que quiere oportunidades y que desde cierto punto de vista tiene derecho a las oportunidades, aunque sea cierto que no puedes recibir a todos los inmigrantes del mundo. Esos ya están aquí. Y de ellos está hablando este personaje. Y por muy bien que estén, y por muy mimados que estén, control sanitario y todo lo que tú quieras, y alimentados, pero dirán, yo me quiero salir de aquí. Y no sabemos lo que harán.
no sabemos por dónde van a ir, no sabemos si te va a tirar por la carretera, si te va a robar un coche, si va a buscarse la vida, porque no tienen nada. O sea, que si te están alimentando y te están tratando bien por una vez en tu vida y te sales del hotel, te vas a robar un auto. Pues se los robará aquí el calvito este, porque yo no pensaría en robarme un auto, nada más porque no tengo nada que hacer. Así lo ve él. Y ante la nada, vos tienes una desesperación y llegas a un momento en el que cometes algo que a lo mejor no está en tu pensamiento, pero la necesidad empuja. Y no somos... Esperemos que no pase lo primero, pero por Dios, pero no hay un control sobre estas personas. Que seamos sensatos. Imagino que habrá un control. Hombre, control no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta... Esto es absolutamente de locos. Identificarlos, porque son inmigrantes y por lo tanto se van a robar un coche o van a hacer algo por la desesperación de que ahora están bien alojados en un hotel, alimentados y en proceso de ver qué va a pasar con ellos. Entonces se van a robar un coche. No sabes lo que van a hacer. ¿Qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes? Es que no lo sabemos. Y es que encima en Canarias ya está el tifus. Es que metemos el tifus aquí. Es que no sabemos lo que nos puede traer. O sea, esta es un clásico del racismo. Los inmigrantes, esas personas que vienen de fuera, traen enfermedades. Lo decía Donald Trump, que los mexicanos llevaban enfermedades a Estados Unidos. La identificación del inmigrante, del extranjero, con la enfermedad, con la subhumanidad, con que sea él mismo una enfermedad, es un clásico del racismo. Es que hay veces que de verdad que jugar con las personas de esta manera es increíble. Y encima... Bueno, está la Cruz Roja, ¿no? Está la Cruz Roja, pero es que encima podrían habernos avisado a nosotros. Hombre, lo que no es normal, que tanto la mano tanto una diputada, mano derecha de Pedro Sánchez, que no sé si se habrá enterado o no se habrá enterado, porque si no mal vamos, pero que cojan y que nos lo encasqueten así porque sí, por la puerta de... Claro, ¿cómo puede ser posible que el gobierno de un país lleve a un lugar a unas personas de las que es legalmente responsable y les pague un alojamiento sin avisarte a ti? ¿Para que hagas qué? ¿Impida su entrada? No puedes, la ley lo impide. El nivel es absolutamente de locos. Pero a mí lo que más me alarmó fue lo siguiente. Este pobre hombre de verdad necesita un curso de educación importante, porque no lo veo movido por el odio, lo veo movido por la estupidez, que puede ser a veces más peligrosa que el odio. El gobierno prepara cuarteles militares y hoteles en la península para acoger a los migrantes en Canarias. Ya se han trasladado más de 500 personas a Andalucía, que este jueves recibirá a otras 240 personas entre las provincias de Granada y Almería. Punto. Pero lo más divertido es esto. El mismo 26 de octubre, o sea, hoy, el alcalde de Torrox dice que hay alarma social porque vienen 250 inmigrantes a un pueblo de 22,000 personas. O sea, el 1%. Y hay alarma social. Y esto lo decía ayer a este periódico que se llama OK Diario, que es lo más cercano al Der Stürmer, al periódico del partido nazi en la Alemania nazi. El OK Diario, que además tiene de periódico lo que yo tengo de campeón de salto con garrocha o con pértiga, lo declaraba OK Diario y OK Diario lo publicaba hoy. Pero hoy que salió el escándalo del otro soplaflautas que dijo todo lo que dijo a la cadena SER, que es una de las radios más importantes de España, mientras estaba publicando esto, él estaba ofreciendo disculpas por lo que dijo su concejal, que es lo mismo que dijo él. Alarma social, porque viene un 1% de gente protegida, cuidada, supervisada y de acuerdo a la ley, a un pueblo de 22,000 personas. Son los niveles del racismo que no lo parece.
Es el racismo que se escuda en que son ignorantes, están desesperaditos, pobres, entonces pueden robar un auto, ¿no? ¿Tú cuando te desesperas no robas autos? Ah, bueno, pues es que tú no eres un inmigrante subsahariano. Luego, para remate, y esto es otro punto que debe quedar claro, la gran mayoría de estos inmigrantes no se quedan en España. Usan España como puerta de entrada a Europa porque tienen a la familia en Bélgica o en Holanda o en Suecia o en Alemania o en Francia. Pero es más, para ir a Francia desde África, o te cruzas todo el Mediterráneo, que está más violento, o te pagas un avión. Entrar por Canarias es más fácil, o entrar por el estrecho de Gibraltar, que es lo que pasa constantemente. Yo conozco a varios, por cierto, los que venden cosas por aquí, grandes personas, además, de veras grandes personas. Uno es arquitecto y tú estás vendiendo bolsas piratas, además, pues Chanel y Carolina Herrera y todo esto que dices, pues es más falso que un dólar con la cara de Rico MacPato. Pero son magníficas personas. Tú eres arquitecto, ya sí, pues no puedo ejercer aquí. Entonces, ¿qué quieres hacer? No, pues no, yo estoy construyendo mi casa con lo que gano aquí. Luego a veces voy a mi país, ya me puedo pagar un avión y pues estoy construyendo ahí una casa a mi mamá. La delincuencia que se le suele atribuir a los inmigrantes nunca es cierta. En general, excepciones habrá, en general, los inmigrantes delinquen menos que las personas originarias de los países a los que emigran. Esto es válido para los chinos que fueron a México, para los españoles que fueron a México, para los mexicanos que van a Estados Unidos, para los subsaharianos que vienen a Europa. En general, cuando ves los números, los inmigrantes delinquen menos que las personas locales porque les conviene menos incluso. Y porque para delinquir ya podían delinquir en su país. El que se juega la vida para venir por una oportunidad económica no viene a convertirse en delincuente. Y eso es válido para los guatemaltecos y salvadoreños que van a Estados Unidos, que son atacados por cosas como este tipo, pero en versión rubia, que es Donald Trump, y que son acusados de llevar enfermedades. Es el racismo descarado del PP que a mí me alucina de verdad, porque lo haya tan natural a la hora de expresar lo que no se da cuenta de lo irracional y lo brutal que es, porque dentro de su círculo, así se habla siempre de esa gente rara de color extraño que viene de países sospechosos. Ay.